Perfecto. Bueno, la semana pasada ahí con el corte como de energía que hubo, yo les compartí el video el día de ayer, como para finalizar. Habíamos iniciado el trabajo con la herramienta texto en columnas. Entonces vamos a abrir el archivo texto en columnas 1, que se encuentra en la unidad 2, resultado de aprendizaje 02. Texto en columnas 1. Bueno, entonces la herramienta texto en columnas se utiliza específicamente para dividir, para separar cadenas de texto o valores que se encuentran en una sola celda. Suele suceder en muchas ocasiones que a veces exportamos la información de una base de datos, él nos exporta un archivo en Excel y lastimosamente recibimos la información, digamos como este ejemplo, inicialmente. Recibimos en celdas todo el valor, toda la cadena. En este caso estamos viendo que está la cédula, el nombre y los apellidos de cada persona. Y a veces, por organización, porque de pronto necesitamos filtrar, porque trabajar la información en un solo valor, en una sola celda, a veces es más complejo. Y a veces no podemos aplicar ciertas funciones y necesitamos contabilizar o necesitamos hacer algo muy específico. Entonces es por esa razón que necesitamos dividir esas cadenas por columnas. Entonces vamos a iniciar con este primer ejemplo. La herramienta, porque recuerden que es una herramienta, no es una función, nada que ver, es una herramienta. Es una herramienta que nos permite hacer eso. Entonces, ¿qué es lo primero que debemos hacer? Seleccionamos la columna. Esta mañana me sucedió que alguien tenía como en 2 columnas y estaba seleccionando 2 columnas para dividir. No, aquí hay que hacerlo columna por columna. Entonces selecciono la columna o los datos que necesito separar. ¿Qué es lo que queremos? Separar esta información de tal manera que nos quede organizada en esa tabla. Documento en una columna, los nombres en otra, el primer y segundo apellido en otra. Entonces, selecciono, nos vamos para la cinta datos, y luego buscamos la herramienta texto en columnas. Cinta datos, herramientas de datos, texto en columna. Le damos un clic ahí, entonces nos va a salir un asistente para convertir estas cadenas en forma independiente. Es un asistente que tiene 3 pasos, nada más, sencillos. El primero de ellos es el que me indica o el que yo selecciono para decirle a la herramienta cómo está la información, si es de ancho fijo o si está delimitado. ¿Cuándo utilizo de ancho fijo? Ahorita más adelante lo vamos a revisar. Cuando yo estoy 100% seguro que todas las cadenas tienen la misma longitud. ¿Eso qué quiere decir? Que aquí yo tendría que estar seguro que, por ejemplo, esta cédula tiene la misma longitud de la siguiente, de la siguiente, de la siguiente. Pero aquí nos damos cuenta que las longitudes son diferentes. El tamaño es distinto. Por ejemplo, estas dos son igualitas, pero ya la tercera es más pequeña. La quinta es más pequeña todavía. La sexta. ¿Sí ven? Vuelve y se aumentan en un carácter, luego y se aumentan 2. Entonces a mí no me sirve de ancho fijo acá. Además con los nombres. Hay nombres de 6 caracteres, de 4, de 5, de 8. Lo mismo con los apellidos. Entonces en este ejemplo de ancho fijo no me sirve. Yo utilizo de ancho fijo cuando estoy 100% seguro que la longitud de cada cadena es exactamente la misma. De lo contrario no me sirve. Entonces en este caso, delimitado. Delimitado, ¿por qué? Porque vamos a encontrar un carácter, algo característico en esas cadenas que me van a permitir identificar con qué o cómo lo puedo dividir.
Le doy siguiente. Estamos en el paso 2. Ahora sí, él se viene y me dice, bueno, esa información, ¿cuál es el elemento determinante que permite que usted identifique que una cadena, que esta cédula está separada de esto, está separada de esto, está separada de esto? Entonces, por eso aparecen los separadores. Si ustedes revisan la vista previa, mire que la vista previa todavía se está mostrando tal cual. Apenas yo seleccione el separador correcto, pues aquí vamos a ver ahí mismo cómo se separa, cómo se va a separar. En este caso, ¿cuál sería? ¿Cuál es ese elemento, ese separador que me indica que un dato es diferente del otro por ese elemento? Aquí, ¿cuál sería? ¿Quién me escribe y me dice por ahí? La coma. ¿Cómo? La coma. La coma podría ser, pero si tú miras, por ejemplo, esta cadena, mira que esta cadena no tiene ningún separador de coma. Hay en unos textos planos que a veces sí vienen con coma o punto y coma, que también ahora lo vemos más adelante. En este caso, ¿cuál sería el más contundente? El espacio. Correcto, el espacio. Y miren que cuando lo selecciono, automáticamente mire cómo me queda la vista previa. Ya me dividió cada columna. Listo, continúo para el tercer paso, siguiente. Acá en este tercer paso, yo lo que puedo hacer es que podría seleccionar cada columna y entregarle un formato, pero yo generalmente no hago esto. Yo lo que hago acá es que defino el lugar donde quiero hacer la separación, donde quiero dividir por columna. En este caso, él me dice que me los va a separar a partir de acá, de esta celda de A1. ¿Qué pasaría si yo lo hago ahí? Pues que aquí me va a dejar la cédula, en B los nombres, en C apellidos y en D apellidos. No pasaría nada, me serviría. Pero ya nos dimos cuenta que yo tengo una tabla ya preparada para recibir esa información. Entonces, ¿qué puedo hacer? De una vez decirle dónde la quiero. Entonces, borro el destino y le digo, ya, yo quiero que a partir de esta celda, no tengo que seleccionar, simplemente me ubico en una celda y él ya sabe que a partir de ahí me va a entregar todo. A partir de ahí necesito que me convierta en texto, en columna, y le doy finalizar. Normalmente, él me debería de una vez colocar todo, pero aquí me sacó esta advertencia. ¿Por qué me sale esta advertencia? Porque como yo coloqué un formato, coloqué bordes, coloqué relleno blanco, entonces Excel está interpretando que muy probablemente puede haber información ahí. Yo sé que no la hay, no hay ningún problema, pero mire que él me advierte, ojo, si usted me da a aceptar, si hay ahí información, yo se la reemplazo por esto que usted me está diciendo que le convierta en columnas. En este caso no hay ningún problema, le voy a dar a aceptar. Y ahí me mandó toda la información separadita por columnas, mírenlo. Ahí está. Fácil. ¿Qué pregunta, qué duda tienen hasta ahí? ¿Todo bien? Perfecto. Vamos a pasar al ejemplo número 2, muy similar que el anterior. Pero acá ya vemos que la información no está separada como la habíamos visto acá, por espacio. Miren que no. Acá ya tienen un signo y es el signo pesos. Pero es lo mismo. Lo que pasa es que hay veces que uno cuando exporta, hay software, yo no sé por qué los desarrollan de esa manera, que exporta como con signos. Entonces vuelvo y selecciono la columna. Datos. Texto en columnas.
me sale el asistente. Acá sigue siendo lo mismo, delimitado, porque la longitud no es la misma. Entonces, acá ya no le va a decir qué espacio, sino que qué, otro. Y acá en el recuadro escribo el signo, digito el signo, que es el que me va a permitir que yo separe, divida, en este caso el signo pesos. Miren que abajo en la vista previa automáticamente ya me dividió. Siguiente, él me dice que dónde lo quiero. Lo voy a dejar ahí para que miren lo que va a suceder. Finalizar. Entonces vuelve y me pregunta lo mismo. Él normalmente no pregunta. Acá pregunta porque yo le coloqué fondo, hice todo esto. Acá sí. Entonces mire cómo me dividió. Ahí no me afectó nada. Si lo que yo hubiera dividido hubiese tenido más de 4 columnas, se monta encima de esto. Simple. Él no ya preguntó y si yo le voy a aceptar, me monta. Entonces, ay, qué pesar, mira, no, selecciono, cojo desde el borde y arrastro la nueva tabla, miren. Ahí se ve como el recuadro verdecito que arrastra. Suelto y ya, mire, lo moví a la tabla que quería. Se perdió el borde, vuelvo y lo coloco y ya. Listo, ahí dividí. Tercer ejemplo. Tercer ejemplo. Ya acá el ejercicio es distinto. Nos mandan este listado. Y en este listado vemos que vienen como los apellidos y el nombre de la persona. Acá hay unos que dicen Carter, pero pues venía algo ahí. Y en algunos no más. Eso no interesa. Y de pronto el jefe o la jefe nos dice, vea, yo quiero que esa información quede organizadita en una tablita con nombres y apellidos. Los nombres en una columna, los apellidos en otra. Y mire cómo viene esa información. Apellidos, nombres. Entonces le voy a hacer un recorrido a la base de datos. Es importante identificar cómo está la base de datos. Puede que en la digitación alguien me haya digitado nombres y apellidos, pero por lo que veo todo está igual. Apellidos, nombres. Importante, aquí veo, en este de por acá, que hay un nombre compuesto, miren, Fabio de Jesús. Pueden haber personas que tengan 3 nombres, 4 nombres, ¿sí? Entonces, todos esos elementos hay que tenerlos en cuenta a la hora de hacer esa división. Acá, ¿qué voy a hacer? Voy a colocar a Adriana aquí, Vallejo, Adriana. La voy a dejar así. Ay, disculpe que no le coloqué el otro apellido, pero para hacer la prueba. Ustedes pónganle cuidado. Aquí vamos a tener problema con este, porque por lo que alcancé a ver, todos tienen doble apellido, pero puede suceder un caso como este. Entonces ahí es donde yo les digo que ya va a ser un proceso ahorita manual, porque se van a dar cuenta que cuando dividamos, pues nos van a quedar en columnas diferentes, por ejemplo, el caso de este, de esa persona, de ese nombre. Entonces, ¿qué hago? Normal, vengo y selecciono la columna. Voy a primero a dividir. Acá vamos a hacer un proceso muy manual y luego lo vamos a hacer también con función y con herramienta. Ustedes ya saben, voy a sacar esta información, la voy a dividir para poderla organizar en la tablita que me pidieron. En una columna los nombres y en otra columna los apellidos. Entonces, ¿qué hago? Selecciono datos y vamos a la herramienta texto en columnas. Listo. Ya sabemos que esta información sí que menos está de ancho fijo. Nomás al ver esto así, yo me doy cuenta que las longitudes de cada una de las cadenas es totalmente diferente. No me sirve de ancho fijo. Va a ser delimitado. Siguiente. ¿Cuál es el elemento que lo está delimitando? El espacio. Entonces, quito aquí y pongo el espacio y mire lo que hizo. Ya me dividió. ¿En cuántas columnas? 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Listo? Siguiente. ¿Dónde lo quiero ubicar? En este caso, pues yo no tengo todavía ninguna tabla
Yo voy a dividirlo ahí, pero ya sabemos que me va a ocupar 1, 2, 3, 4 y 5 columnas. ¿Por qué 5? Porque vuelvo y le repito, miren a Fabio de Jesús. Una para el primer apellido, una para el segundo, una para Fabio, una para D y otra para Jesús. Y si hubiese una persona con con 4 nombres, pues ya van a ser 6 columnas. Eso depende de la información. Entonces aquí lo va a decir que ahí finalizar. Ya me dividió, vean. Ya me dividió. Apellido 1, apellido 2, nombre 1, nombre 2. Y pues en el caso si hay nombres 3 y en el caso si hay nombres compuestos. Ya hasta ahí el proceso normal que vamos a llevar a cabo. Aquí, ¿por qué voy a eliminar? Por ejemplo, esto no me sirve, esto no me sirve, esto sí lo tengo que tener en cuenta. Le hago una revisión nuevamente a la base de datos para encontrar aquellas personas que de pronto tienen un apellido o tienen 4 nombres. Es mejor. Entonces, por acá habíamos hecho el ejemplo de Vallejo Adriana. ¿Qué voy a hacer? Voy a mover el nombre de Adriana porque por lógica, mire que aquí ya estoy haciendo un proceso manual. Por lógica, los nombres empiezan en la columna D. En este caso, no podía quedarme Adriana acá en el segundo apellido porque pues al hacer el proceso ya de juntar las cadenas me va a quedar como si Adriana fuera el segundo apellido y no lo es el nombre. Listo, ya medio organicé. Ahora, ¿qué me queda? La tarea que me solicitaron. ¿Y cuál es esa tarea? Que en una columna me queden los nombres y en otra columna me queden los apellidos. Acá tengo la tablita. Voy a correrla un poquito para acá para que lo veamos más de detalle. Voy a abrir este y voy a abrir este. Bueno, ¿qué tenemos que hacer? Juntar los nombres, juntar los apellidos. Nosotros ya vimos una función que se utiliza para juntar cadenas de texto que se encuentran en lugares diferentes, en columnas o en celdas diferentes. ¿Cómo se llama esa función? Recuerden a ver cómo se llama. ¿No recuerdan? No se vieron el video que les coloqué. Ahí estaba el nombre de la función porque creo que hace 8 días cuando estábamos explicando eso fue que se fue la energía. Concatenar, una función de texto que se utiliza para juntar cadenas de texto. Concatenar. Entonces, ¿qué voy a hacer acá? Voy a concatenar. Recuerden, por lógica, yo sé que a partir de la columna D empiezan los nombres. Y entre la columna B y C están los apellidos. Miren que aquí es un proceso manual y de lógica, pero sí debo utilizar la función concatenar. Entonces yo le digo igual concatenar. Recuerden que esa función se utiliza para juntar cadenas de texto. Entonces mire lo que ella me empieza a pedir, el texto 1, entonces en este caso el nombre. La voy a concatenar posiblemente con el segundo nombre. La voy a concatenar posiblemente con el tercero. Eumir, pero es que Daniela no tiene 2 nombres ni 3. No importa, porque como usted va a arrastrar esa función hacia abajo, usted necesita que le concatene de ahí para abajo todos los que tengan o 2 nombres o nombres compuestos o 3 nombres. Entonces yo hago la función ya óptima funcional para que trabaje de ahí para abajo. Cierro el paréntesis, enter. Ahí pues obviamente me concatenó nomás a Daniela. Voy a arrastrar hacia abajo. Entonces ya vi que me concatenó. Pero sucedió algo. Y es que, ¿qué?
¿Qué sucedió ahí? ¿Qué ven ustedes que sucedió? Que no respetó los espacios. Correcto. Concatenó, pero quedó todo pegado. Entonces, ¿ustedes qué se imaginan que debemos hacer en esta situación o en este caso en particular? ¿Qué creen ustedes que deberíamos hacer? Él le concatenó y lo hizo correctamente, le juntó las cadenas, le juntó este valor con este valor y con este valor. Miren, ahí ya tenemos los nombres, pero mire cómo me quedaron. Entonces, ¿qué debemos hacer ahí? ¿Qué creen ustedes? Cualquier cosa, por más rayada que suene, quiero escucharlos, opinen a ver. ¿Qué harían ustedes? Agregaría una columna entre cada nombre. A ver, Como para que quede el espacio. Bueno, sí. esa me parece buena idea, Laura. Agregar como una columna entre cada nombre. Lo que pasa es que la matriz se me va a empezar a ampliar. No hay problema por eso. Pero se va a empezar como a agrandar el cuento. Está buena. Me parece buena esa. Otra solución. Hoy por la mañana me dijeron, Eumir, coloque espacio entre entre cada celda. O sea, esto. Y mire lo que sucede cuando hago eso. Nada, no sucede nada. Queda exactamente lo mismo porque este espacio no hace nada. Aquí no hace nada. No es la solución. Cuando yo concateno y necesito espacios, podría ser una solución lo de Laura. Vamos a probarla antes de que les muestre cómo lo haría. Voy a crear una columna acá vacía. Voy a crear una columna vacía. Mire que ya se alargó el cuento. Y voy a concatenar entre este a este de acá, concatenado con el de enseguida, concatenado con la columna de acá y enter. Vamos a ver si me sirve así. Vuelve y queda pegado ella. A pesar de que hay una columna, esto no garantiza que esa columna es un espacio. No. ¿Qué podría suceder? Que si yo coloco algo ahí, mire lo que le va a suceder a Daniela. Por ejemplo, yo llego y coloco este número. Mire lo que va a pasar. Que me le va a concatenar ese valor que está ahí. Entonces, realmente, pues, digamos que la columna no me va a servir para eso, porque ya de igual forma, al estar vacía, pues no está concatenando nada, pero la está teniendo en cuenta que en el momento en que se coloque un valor ahí, pues me lo va a colocar allá. Estuvo buena y está bien, me parece buena, interesante ese punto de vista. Voy a volver a eliminar estas columnas. Se me genera un error de referencia. Ojo, cuando yo llamo en una función, que ahorita se van a dar cuenta, columnas y luego las elimino, se me genera ese error de referencia. Listo. ¿Cómo concateno un espacio? Sencillo. Concateno esta celda, primer nombre. Como necesito un espacio, entonces mírenlo cómo se concatena un espacio. Abro comillas dobles. Meto el espacio, ahí sí presiono la barra espaciadora. Cierro las comillas. Concateno la segunda celda. Necesito un espacio. Abro comillas. Barra espaciadora. Cierro comillas. Y lo concateno con la última celda. Cierro. Enter. Y arrastro de ahí para abajo. Y ahí sí me quedo concatenado con los espacios. Esta es la forma correcta de concatenar. ¿Cómo la vieron? Complicadona. Muy complicado. Sí, para mí sí. Sí, claro, eso dependiendo como la forma en que yo estructuralmente entienda, digamos, como la función, claro.
Esto es de lo más, digamos, de los procesos más sencillos y manuales sencillos, porque realmente estoy haciendo un proceso con una herramienta y luego con una función para concatenar. Pero sí hay que tener en cuenta estos elementos, porque si no todo le va a quedar pegado. Listo, ya solucioné lo de los nombres. Ahora, ¿qué voy a hacer con lo de los apellidos? Exactamente lo mismo. Vamos a concatenar. De lo mismo, lo voy a hacer con función y ahorita lo voy a hacer con operador, porque se puede utilizar con las dos, con operador o con función. La función, concatenar. Nuevamente. Texto 1. Ah, pues yo ya sé que el apellido empieza acá. Necesito un espacio. Yo ya sé cómo creo el espacio. Y lo concateno con el siguiente apellido. Ya no necesito más, cierro. Ya concatené. Primer apellido, espacio, segundo apellido. Enter. Y arrastro de aquí para abajo. Ya tengo lo que me pidieron. La tablita con los nombres y la tablita con los apellidos. Ahora, ¿qué es lo normal que yo haga? Pues lo normal es que yo no voy a entregar esto tan feo. Yo llego y elimino todo esto. Pero miren lo que va a suceder cuando elimine. Se genera el error de referencia. Recuerden que un error de referencia se genera cuando yo estoy utilizando una función que está llamando una celda, una fila o columna, y en ese momento se borra ese dato, o esa fila o esa columna. Se genera un error de referencia. Yo estaba utilizando unas celdas en unos valores de columna y de fila. Al eliminarlos, se perdió esa referencia. Claro, me genera un error de referencia. Entonces, ¿qué sucede? Que no puedo hacer eso así tan olímpico. Es que hago, selecciono lo que acabé de hacer, que ya me quedó perfecto. Control C, copio. Y nosotros en el Excel básico y al inicio de este curso vimos una herramienta que se llama pegado especial. Entonces digamos que yo quiero acá la tablita. Entonces me voy a pegar, pegado especial o control alt V. Y le digo, vea, de esto que acabé de copiar, solo necesito los valores. No se me traiga las funciones porque voy a generar un error de referencia. Tráigame los valores, péguemelos. Aceptar. Ahora me quedó pegado. De aquí para allá, elimino. Y ya a usted le quedó esto muy bien organizadito. Ya le quedó nombres, apellidos de forma correcta. Obviamente aquí nos demoramos 15, 20 minutos explicando, pero después de que usted le coja el tiro, eso es un proceso de 4 o 5 minutos máximo, no se van a demorar más. Y se van a demorar porque pues ustedes ya llegan, seleccionan, le colocan pues bonito eso, colocan los títulos, configuran la página, organizan y entregan ya muy bien configurado. Esa es la forma de organizar una base de datos que muy probablemente me tocó separar en columnas porque venía todo junto. Dudas, preguntas, inquietudes. ¿Todo bien? Bueno, vamos a pasar. Bueno, acá donde digo ejercicio 1, miren que, aunque este lo tengo en un dato separado, miren que aquí tenemos, esto es muy común en esos archivos planos que tenemos que subir a una plataforma, generalmente del Estado, al RUN o al Ministerio de Transporte o al Ministerio de Educación, bueno, algo que sea.
Entonces ellos generalmente tienen unos archivos en Excel que usted digita ahí una información, usted graba eso como archivo plano y pues eso se sube. Si queda bien, él sube la información y si no, pues me genera un poco de errores. Entonces esto hace parte de eso. Acá, ¿qué sucede? Voy a hacer solamente el ejemplo con este primero. Le voy a decir qué datos, texto en columna, digamos que voy a dividir y pues obviamente acá el operador es esa barrita vertical. Entonces mire que ahí me separó de una, finalizar. Mire cómo me separó. Esto parecía que era el NIT, un código, otro código, ta. Miren estos que era de poco de ceros. Mire que él solamente me muestras un cero. Ahí es donde viene un error. Normalmente en esas plataformas, si vienen 10 ceros, hay que entregar 10 ceros. Si vienen unos ceros iniciales, hay que entregar esos ceros iniciales. Entonces vamos a ver ese ejercicio. Voy a abrir el archivo texto en columna 2. Texto en columna 2. Hasta ya lo tenía. Venga, yo miro acá la guía. Ah, es archivo plano 1. Archivo plano 1. Está acá arriba. Archivo plano 1. Voy a descargarlo y lo voy a grabar acá en el escritorio en mi computador. Voy a mirarlo. Miren, mucho cuidado. Miren que es un archivo no de Excel. Miren el icono. Además, miren la extensión. Cuando yo me paro con el puntero del mouse, él me dice qué tipo de archivo es y me dice que es un documento de texto. Voy a abrirlo. Él no se va a abrir en Excel, se va a abrir en el bloc de notas o en un programa que yo tenga destinado para abrir archivos de texto. Entonces, mire lo que están viendo ahí. Unos nombres, unos apellidos y unos códigos. Esos códigos están con 2 ceros iniciales y 2 dígitos después. Pero mire que tienen una particularidad y es que son de 4 dígitos, pues los que están ahí. Normalmente cuando ustedes tienen que llevar esta información a Excel, pues uno ve que muchas personas abren el archivo, seleccionan, copian, se van para Excel y pegan. Mire lo que sucedió ahí. Ahí lo hizo bien. Esa es una forma, no está mal hecha, pero a veces no es tan práctica, pero no está mal hecha. Mire que me copió igualito lo que había ahí. Yo desde Excel, para evitar hacer este proceso de copiar y pegar, yo en Excel lo puedo hacer, o sea, invocar este archivo, llamar este archivo desde Excel. ¿Cómo se hace ese proceso? Entonces, voy a cerrar todo y abro Excel normal. Abro Excel normal. Cuando abro Excel, me voy a abrir normal. Voy a abrir como si fuera a abrir un archivito de Excel. Vengo y lo busco. Yo sé que lo grabé en el escritorio, pero mire que no me carga nada. Normalmente eso va a suceder. No le va a cargar nada. ¿Por qué razón no cargo nada? Porque recuerden que este archivo es un archivo plano, es un archivo TXT de texto. Y obviamente Excel le va a abrir archivos de Excel. ¿Pero por qué sucede esto? Porque de forma normal, de forma predeterminada, Excel viene configurado para abrir archivos de su tipo, de su extensión. Mírenlo acá. Todos los archivos de Excel y miren todas las extensiones que aparecen. Ahí no va a aparecer una TXT. Nunca. Porque eso no hace parte de los archivos de Excel. Entonces, ¿qué me toca? Cambiarle esa extensión y decirle, ábrame cualquier tipo de archivo, todos los archivos, asterisco, punto, asterisco. Y automáticamente, mire lo que me cargó hasta archivos de Word y de PDF. Pero el que yo necesito abrir es este. Entonces lo selecciono y le digo abrir. Y miren lo que pasó automáticamente. Me abre el asistente de texto en columnas. ¿Por qué?
porque Excel está interpretando de que usted está importando una información que viene de un archivo plano y usted la está trayendo a Excel. Entonces, por eso le está pidiendo a través del asistente de texto en columnas qué es lo que debía hacer. Recuerden la información, mire cómo me la muestra. ¿Ustedes creen aquí que qué? ¿Delimitada o de ancho fijo? ¿Qué creerían ustedes que podríamos hacer? Obvio, ahí nos toca hacer dos procesos. ¿Qué creen ustedes ahí? ¿De ancho fijo o delimitado? Delimitado. Puede ser delimitado, claro, para separar los nombres de los apellidos. De igual forma, luego me va a tocar separar los códigos de los nombres, porque mire que ellos sí vienen pegados, miren. Pero como nosotros ya observamos que los códigos son de 4 dígitos, todos tienen la misma longitud, pues yo podría, ahí pueden empezar con cualquiera. Quiero empezar con el de ancho fijo para separar los códigos de los nombres. En este caso sí me sirve de ancho fijo. ¿Por qué? Porque la longitud de los códigos es exactamente la misma, tienen 4 dígitos. Entonces acá sí puedo utilizar de ancho fijo. Siguiente. Entonces miren lo diferente al delimitado. Vuelvo y repito, yo hubiera podido empezar también con delimitado y decirle que me separara los nombres de los apellidos. De igual forma, también me tocaría luego separar estos, los códigos de los nombres. Entonces, acá es indiferente con el que quieran empezar. Acá yo empecé con de ancho fijo como para explicar esa opción. Entonces le dije de ancho fijo. Siguiente. Miren lo que dice. Esta pantalla le permite establecer el ancho de los campos, o sea, saltos de columna. Las líneas con flechas indican un salto de columna. Para crear un salto de línea, haga clic en la ubicación deseada. Mire que yo puedo crear cuantos saltos quiera. Ay, yo no necesito todo esto. Para eliminar un salto de línea, haga doble clic sobre la lineecita y mire que los elimina. Para moverlo, agarre la línea y muévala. Pero aquí yo solamente necesito un salto. ¿Y por qué necesito un salto? Porque necesito separar los códigos de los nombres. No puedo hacer los nombres de los apellidos porque mire cómo quedaría mocho algunos nombres. Urián y Alan bien, pero Argentina mire cómo queda. Va a quedar Arge y en el otra columna va a quedar Entina Guajardo. Guillermina va a quedar Gil y en el otro va a quedar Lermina Abreu. No me sirve. Solamente voy a separar los nombres de los códigos. Entonces creé un solo salto y lo coloco donde debía ser la división. ¿Listo? Siguiente. Entonces miren que ya me separó. Ya me separó la columna de los códigos y la columna de los nombres y los apellidos. Ahora separo los nombres y los apellidos. Por ahora no me preocupo. Mire que aquí no me pide destino. ¿Por qué? Porque como es un archivo nuevo, él me va a ubicar todo eso desde A1, finalizar. Y ahí los tenemos. Ya me separó los códigos de los nombres. Ahora, ¿qué me queda? Separar los nombres de los apellidos. Entonces selecciono datos, texto en columnas y acá sí es delimitado. ¿Por qué? Por espacio. Necesito separar los nombres de los apellidos. Finalizar. Ya. Ahí vamos. ¿Qué me hace falta y qué creen que se dañó ahí? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué creen ustedes que sucedió ahí?
Voy a volverles a mostrar el archivo plano. ¿Sí ven? Creería que faltan los espacios. Y más que los espacios. Ya aquí tengo separadito, mire. Ya, por ejemplo, yo ya podría trabajar acá códigos, nombres, apellidos. Ya por lo menos la tabla es trabajable. Pero ¿qué creen que se perdió y que puede ser un elemento importante? Ceros, no es ti. Los ceros de los códigos, correcto. Si su clave en su cajero es esta, 0026, y usted va y digita 26, que porque los ceros no son importantes, pues créame que no va a poder sacar la platica. Allá en ese cajero tiene que digitar el 00 y el 26. Excel automáticamente todos los ceros que van hacia la izquierda de un valor numérico, él los oculta, los esconde. Entonces, hay veces que necesitamos que esos ceros aparezcan, que estén ahí. Muchas personas inventan algo como colocar la O mayúscula y el número, pero ustedes ya saben que este dato ya no es un dato numérico, es un dato alfanumérico. Y el hecho de que ya sea alfanumérico significa que pierde todas las características como dato numérico. O sea que yo no podría hacer ningún tipo de operación con ese dato. Eso no está bien hecho. Otros utilizan la función texto y le dan un formato. Eso es válido, pero por ser una función de texto, le va a convertir ese dato que visualmente de pronto yo lo veo como un número, me lo va a manejar como un dato de tipo texto. Entonces también si voy a hacer operaciones, baila. ¿Quién de los que están acá presentes ha colocado ceros a la izquierda? ¿Cómo se haría ese proceso? Es fácil. ¿Cómo podríamos colocar ceros a la izquierda? No es agregándole los decimales en la parte superior. Cuando son decimales, claro, muy fácil porque yo llego el número y yo le digo, necesito que seas un decimal y le agrego, muy bien, esa sería. Pero acá es lo contrario, mira que no, el comportamiento de ese dato no es decimal, sino un número entero normalito, 15, 16, 17, con, digamos, con la característica de que los ceros vienen a la izquierda. Esa está buena, pero en este caso no aplicaría. Mira lo diferente ese a tener el 00 aquí antes. Y no es que sea 00,15, no. Es 0015. Entonces, ¿cómo hacemos? Muy fácil. Seleccionamos los datos. Sobre lo que tengo seleccionado, clic derecho. Y voy a la opción formato de celdas. Selecciono, clic derecho y le digo formato de celdas. Se abre esta ventana y en la pestaña número me voy a la opción personalizada. Personalizada. Y donde aparece general, quito eso y le digo, mis dígitos son 4. Entonces yo lo puedo hacer de la siguiente manera. Necesito 4 dígitos. ¿Y por qué coloco ceros? Porque lo que va a hacer es que según el número que esté ahí, él me va a reemplazar esos ceros por un número que sea mayor a él. Lo demás me lo va a dejar con ceros a la izquierda de ese dato. Y mire que en la muestra me lo está mostrando. Para el primero, entonces me coloca, como es el 15, arrancaría 5, 1, y como no hay más dígitos superiores a 0, entonces me vamos a los 2 ceros a la izquierda. Otra forma de hacerlo es, yo necesito 2 ceros a la izquierda, pero de ahí vienen 2 dígitos cualquiera, entonces también puedo hacerlo así, con la almohadillita, con el numeral. 0, 0, almohadilla, almohadilla. Y eso también me va a hacer que pueda representarlo. Cualquiera de las dos es válida.
Ah, es que yo necesito 3 ceros, entonces coloque otro y le va a quedar de 3 ceros a la izquierda y los dos últimos dígitos. En este caso son 2 ceros y los 2 dígitos. Aceptar, y ahí los tienen. Y ahí sí es un dato numérico, porque miren que al seleccionarlo, mire todo lo que está haciendo. Promedio, suma, recuento. Cuando es un dato de texto no me muestra ni suma ni promedio, me muestra recuento nomás. Ahí están funcionando como códigos numéricos. Esa sería la forma de trabajar este tipo de datos en Excel. ¿Dudas? ¿Preguntas? Bien. Bueno. Eso sería el trabajo con la herramienta texto en columnas. Voy a seguir acá la guía. Aparece un tema que tiene que ver con las funciones de fecha y hora. Acá hay un archivo que se llama funciones de fecha y hora. Este archivo sí es para aquellos que de pronto estén interesados en trabajar esas funciones de fecha y hora. ¿Por qué no lo manejo como un tema de explicación general? Porque este es muy específico. Este generalmente lo manejan las personas que hacen parte como del departamento de gestión humana, de recursos humanos, donde se gestiona y se maneja todo ese tipo de vacaciones, bueno, incapacidades. Entonces estas funciones de fecha y hora se utilizan generalmente para ese tipo de labor. De igual forma yo les dejo el ejercicio, los que estén interesados lo abren, lo esculcan, lo revisan, tratan de resolver y ya si están interesados de pronto específicamente en alguna de estas funciones, inicialmente con dia.lab o dia.lab.intl o días.lab, mire que pareciera igualita, pero la diferencia que una es plural y una es singular. Días.lab.intl, días 360 o sí fecha, si a alguno le interesa eso, trata de hacer, si no es capaz, me contacta por el WhatsApp y sacamos un espacio para apoyarlo, pues digamos, como en ese tipo de función. ¿Listo? Entonces este sí queda como para trabajo autónomo. No es que lo tengan que resolver y enviármelo, no. Es por si alguno de ustedes o alguna de ustedes requiere de pronto para algo muy especial, muy específico. ¿Listo? Acá continuamos con funciones matemáticas y trigonométricas. Voy a abrir el archivo funciones matemáticas. Entonces acá creo que vamos a hacer un repaso de los que estuvieron en el curso de Excel básico. Acá tenemos. Entonces tenemos unas fechas, unos vendedores, un total de ventas. Y nos exigen en el primer ejercicio sumar las ventas que realizó cada vendedor. ¿Qué queremos encontrar? La venta realizada por cada uno de ellos. En este caso, 4 vendedores. Necesitamos saber cuánto vendió cada uno. ¿Quién recuerda qué función podemos utilizar en este caso? Necesitamos saber cuánto vendió Juan específicamente, cuánto vendió Pedro, cuánto vendió Guillermo y María y los que fueran. Acá estamos hablando de un negocio pequeño, pero podríamos tener un negocio de 373 vendedores y no importa. Yo tengo que hacer una función tan óptima, tan operativa, tan funcional, que con sola esa función, cuando arrastre hacia abajo, me va a resolver la venta de cada uno de ellos. Indiferente si son 5, si son 20, si son 1000 vendedores, si son 500. Pero ¿cuál sería esa función? ¿Quién recuerda ahí? Entonces, sumar las ventas de cada vendedor.
Autosuma, profe. ¿Sumar qué, perdón? Ana María. Autosuma. Recuerde que si utilizamos autosuma, nos va a entregar la suma general. Yo diría que sumar puntos sí. Correcto, muy bien. Si yo utilizo sumar autosuma, recuerda que autosuma me va a devolver la función suma y ella lo que hace es que generaliza, me suma todo y a mí no me pidieron eso, me pidieron específicamente el total de cada una de las ventas realizada por cada uno de estos vendedores. En este caso, el compañero nos dice que la función sumar puntos sí, muy bien, esa es la función que se requiere para este ejercicio. ¿Por qué sumar puntos sí? Porque mire lo que dice. Suma las celdas que cumplen determinado criterio o condición. Va a sumar unas celdas bajo un criterio o bajo una condición. En este caso, el vendedor. Entonces vamos a cargar la función sumar puntos sí. Recuerden que la función sumar puntos sí me pide 3 argumentos. Rango, criterio y rango suma. Si ustedes ven rango suma, está entre corchetes. Recuerden que el hecho de que esté entre corchetes no significa que usted los debe colocar ni de vainas, porque automáticamente cuando usted coloque esos corchetes, de una va a salir un error. Los corchetes no se utilizan así aparezcan ahí. Lo que significa esos corchetes es que es un criterio, es un elemento de esa función que puede ser opcional, que dependiendo del ejercicio en algunos casos se utiliza y en otros no. Es lo mismo con lo que pasa con la gran mayoría de las funciones financieras. Por ejemplo, valor actual. Aquí simplemente haciendo un paréntesis. Mire que esa función me pide tasa, número de periodo, pago y pide 2 últimos criterios y están entre corchetes, valor futuro y tipo. Mire que son opcionales. Yo no estoy obligado a colocarlos en esa función. Pero yo veré si los coloco o no, dependiendo del ejercicio me veré obligado a hacerlo. Acá sucede lo mismo. En sumar puntos sí, que es la que vamos a utilizar, el rango suma es opcional, pero nos vamos a dar cuenta que en algunos casos es obligatorio utilizar. La función inicia solicitándome el rango. Rango. Recuerden que cuando vemos la palabra rango es porque tenemos que dar un rango. Y un rango es cuando yo selecciono 2 o más celdas. No se dejen enredar. Cuando ustedes vean rango como argumento de una función, ustedes tienen que dar un rango. Uno muchas veces, ustedes como que tienen bien el concepto claro cuál es la función que van a utilizar, pero cuando uno entra a revisarles la función, uno se da cuenta que en los rangos está el criterio. Un ejemplo. No, ¿por qué? ¿A usted qué le está pidiendo ahí? Un rango. ¿Y usted qué le está dando? D. ¿Y eso qué es? Es un criterio, es un argumento. Exacto, usted mismo me está dando la respuesta. Esto es un criterio, esto es un argumento, esto no es un rango. Y siempre generalmente ese es el tipo 99.9%, bueno, no lo subamos tanto, el 90% de los errores comunes que se presentan cuando están formulando. Si la función me pide rango, le tengo que entregar un rango. Ahora, ¿qué es el rango dentro de esta función? Es las celdas, que recuerden que un rango es un grupo de celdas, son las celdas que contienen ese criterio por el cual yo necesito hacer la suma. En este caso, en esta matriz, ¿cuál sería el rango? ¿La fecha, el vendedor o el total de ventas? Y ese rango obviamente está relacionado con el criterio. Y recuerden que el criterio es lo que me está especificando para poder hacer la suma, que en este caso son los vendedores. El criterio va a ser el vendedor. Entonces, ese criterio está relacionado con el rango. Entonces, ahorita sí, ¿quién es el rango? Fecha, vendedor o total ventas. Vendedor. Correcto. El rango es donde están los vendedores. Muy bien. Mire que le entregué un rango.
¿Dónde está qué? Los vendedores, porque tiene que ir esa función a buscar en ese rango al vendedor fulanito de tal para decir, ah, este man vendió tanto. Ya, simple. Punto y coma. En el caso de mi computador, puede que en el suyo sea coma. Criterio. Mire que ahí mismo se puso en negrilla. Guíen, déjense guiar por este asistente. Para mí es fundamental. Ustedes a veces ni le ponen cuidado, ni lo omiten, a veces hasta lo vuelan de ahí, lo corren por ahí. Uy, esto como estorba. Y mentiras que no estorba, antes nos ayuda para saber en qué argumento de la función estamos trabajando. Ahora sí, el criterio. Entonces yo le voy a decir que Juan. Eumir lo escribió en mayúscula y en la base de datos no está así. No importa, esta función no es susceptible de mayúsculas ni minúsculas. Entonces, como lo escriba es indiferente. Si yo dejara la función hasta ahí, porque yo les dije que rango suma está entre corchetes, es opcional. ¿Ustedes creen que con esos argumentos es suficiente para hacer la suma? ¿Ustedes qué creen? ¿Ustedes creen que desde por acá, desde este rango, desde por acá, él va a poderme hacer la suma? Que es lo que necesito saber cuánto vendió Juan. No. No, él no puede llegar acá y decir, ah, este es Juan, sí, Juan más Juan más Juan más Juan. No, pues nada sirve Juan. Necesito ahí se vuelve obligatorio el tercer argumento, que es ¿quién? El rango suma. El rango suma, mírelo por acá. Me puse a moverla. El rango suma. Rango suma. El rango, pues son los valores que se van a sumar. Eso es el rango suma. Acá me vi obligado a utilizar ese criterio que era opcional. Ahí sí se volvió obligatorio. Porque si lo hubiera dejado sin él, pues no me da nada. Ahora, como se volvió obligatorio en este caso, vengo y selecciono el rango suma. Ahí sí me va a decir que Juan vendió 3.000 euros. Ya fui específico. Ya sé que Juan vendió 3.000 euros. Ahora, yo no creo que usted se vaya a poner a hacer la función para Pedro. No. Usted ya sabe que con esta función que acaba de hacer, la idea es arrastrarla y que me dé. Vamos a ver si está bien o está mal. Vamos a analizar la de Pedro. Vamos a analizar el rango que le establecí donde están los vendedores. Mire lo que sucedió. Se me desplazó una fila. Voy a mirar el de Guillermo. Ya se me desplazó 2 filas. Y mire para dónde va. Y entonces ustedes ya saben que en el tercero se me desplazó 3 filas. Mire para dónde va. ¿Esto por qué sucedió? Porque ustedes ya saben ese proceso. Cuando yo arrastro una fórmula hacia abajo, se genera unas referencias de celda. Y generalmente siempre cuando yo arrastro hacia abajo una función, siempre se van a ver afectados los valores de fila. Y en este caso yo sé que esto no se me puede mover, ni esto se me puede mover. Se tiene que conservar las filas. Entonces ahí es donde hago uso de qué herramienta o de qué operador o de qué signo. Bloquear sería. Del bloqueo, que es lo que conocemos como referencias absolutas. Entonces ahí es donde presiono F4, vuelvo y lo presiono porque necesito bloqueo en las filas. Y igual para acá, no se me puede mover esto. F4. Bloqueé, amarré, referencia absoluta mixta de fila. Y vuelvo y arrastro hacia abajo. Todos, ¿por qué me dieron 3.000? Porque se sacó un Juan. Claro, muy bien, porque usted escribió el criterio Juan, se vino con Juan, se vino con Juan y se vino con Juan. Claro, muy bien. ¿Qué sería lo lógico? Bien pueda, ¿me están hablando? Sí, me está dando un error de nombre y no sé por qué, porque veo la fórmula bien.
Cuando me da error de nombre, Adriana, es porque recuerda que de pronto estás escribiendo de forma incorrecta el nombre de la función. Entonces, de pronto la estás escribiendo como suma.si o le faltó el punto si a sumar. Entonces, dale doble clic y corrige el nombre de la función. Recuerden que el error nombre es cuando escribo digité el nombre de la función de forma incorrecta. Sí, ya, gracias. Listo. Entonces, claro, se me arrastró a Juan. Entonces, usted imagínese trabajando en el ARA, o en el ARA no, en ELA, o en Toto, o donde sea, o en Vélez. Allá no hay 4 peluditos trabajando como vendedores, hay muchos y más a nivel nacional. Entonces, usted imagínese allá con los 257 empleados, usted necesita sacar las ventas que realizaron para poder pagar comisiones, y usted aquí cogió el de Juan y empieza a cambiar aquí a Juan por Pedro, luego aquí a Juan por Guillermo, luego aquí a Juan por María. Y luego entonces usted diciéndole al jefe allá, no, espere que tengo que cambiar 128 nombres. No, usted tiene que volver eso operativo. Entonces, ¿qué hacemos acá? En vez de colocar a Juan, ¿qué podríamos hacer? ¿Qué podríamos hacer ahí? ¿Qué creen ustedes? En vez de escribir el criterio manual, porque ya nos dimos cuenta de lo que nos puede afectar, ¿qué podemos hacer? Yo no lo voy a escribir manual. Ahí en criterio voy a colocar algo. ¿Qué puedo colocar? Pues podría colocar la celda donde está el nombre. Más fácil, mire. Él se va a ir para F14 y va a evaluar qué hay en F14. ¿Qué va a encontrar? El nombre de mi empleado, de mi vendedor. Le doy Enter, me dio lo mismo. Ahora, ¿qué hago? Vuelvo y actualizo la función. Y mire cómo cambió. Entonces, si hay 153 empleados, no me interesa porque yo simplemente arrastro y él me va a ir a buscar a cada uno de ellos. Porque como yo ya tengo el listado, ¿por qué no amarré aquí F14? Porque cuando yo arrastre hacia abajo, necesito que me evalúe ya F15, que es Pedro, F16, que es Guillermo, y F17, en este caso, que es María. Eumir, ¿y qué pasa si aparece un vendedor nuevo? Hagamos la prueba. 11 del 10 del 21. 11 del 10 del 21. Eumir. Y vendió 50. 11 del 10 del 21. Laura. Y vendió 150. 11 del 10 del 21. Otra vez Eumir con 75. 11 del 10 del 21. Adriana con 500 y lo que fuera. Entonces, ¿yo qué hago? Me voy para acá y brevecito. Le voy a colocar el mismo formato para que quede bien bonito. Perdón. Y llamo a quién? Al nuevo vendedor, a la nueva vendedora y a la nueva vendedora. ¿Y qué hago? Hago un cambiecito acá y es, la matriz estaba llegando solamente hasta acá. Entonces, arrastro la matriz, la extiendo, porque me tocó extenderla. Y en este, pues también extiendo la matriz, porque mira hasta dónde venía. Listo. Enter y simplemente arrastro y ahí tengo los nuevos datos. ¿Qué le quitó? Nada. Pero más adelante vamos a ver una herramienta donde no tengo que hacer esto de estirar la matriz. Esto se hace normalmente, pero esto no lo debería hacer yo. Esto debería ser tan operativo, tan funcional, que yo con una sola vez que haga mi función,
ella ya debe quedar trabajando solita. Porque cuando yo tengo que venir a hacer esos cambios, ahí es donde me enredo, daño, descompongo la función. Y por eso los valores que obtengo no son los correctos. Y le echamos la culpa a Excel. Y Excel responde a lo que usted le pida que haga. Entonces, mucho cuidado, ya son, uno los ve, uy, ese Excel, no, tan mal esa herramienta, y eso que hablan tan bien, y ir diciendo que eso es lo mejor del mundo. Pues sí, es lo mejor hasta ahorita. Lo que pasa es que nosotros somos los que le entregamos datos incorrectos. Entonces, él me responde sobre esos datos que yo le doy. Pero mire de una, ahí está. No le toca a usted ponerse a cambiar nada de nada, simplemente actualiza la principal y como usted generó la lista de los nuevos vendedores, listo, ya tiene lo que cada uno vendió. Dudas, preguntas, inquietudes, reclamos, sugerencias. Miremos el último ejemplo o el último ejercicio. Sumar las ventas que realizó cada vendedor, o sea, muy parecido a esto que me pidieron, después del 12 de octubre del 2019. Entonces me están pidiendo el vendedor y la fecha de venta. O sea que ya me están pidiendo dos criterios. Vendedor y fecha. Entonces yo ya sé que con sumar puntos sí no me sirve, porque sumar puntos sí solamente me pide un criterio. Y aquí ya en este ejercicio me están pidiendo dos cosas, tanto el vendedor como la fecha de venta. Ya no me sirve sumar puntos sí. Ahí es donde recurro a la función sumar puntos sí, punto conjunto. Suma las celdas que cumplen un determinado conjunto de condiciones o criterios. Cumplen un determinado conjunto de condiciones o criterios. Te la cargo. ¿Qué me pide? Mire que esta pide lo que me pedía sumar puntos y al final como opcional. Esta de una me lo pide obligatorio. Rango suma. Rango, 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 rango. Rango suma. ¿Eso qué quiere decir? El total de ventas. El rango suma. ¿Dónde están los valores? De una vez lo voy a amarrar porque yo voy a arrastrar esa función hacia abajo. Entonces amarro para fijar esas celdas, esos valores de fila. Ahora, él ya me solicita rango criterio 1. Acá tengo dos criterios, la fecha y el vendedor. La fecha y el vendedor. Me está pidiendo el rango criterio 1. ¿Cuál de los dos debo empezar? ¿Con fecha o con vendedor? ¿O es indiferente? ¿Ustedes qué creen? Que es indiferente. Es indiferente, muy bien. El orden de los factores no le va a alterar su resultado. Entonces usted puede empezar o con la fecha o con el vendedor. Empecemos con la fecha. Rango. Le estoy dando el rango. Rango criterio 1. Le voy a dar de una vez referencia absoluta de fila. ¿Cuál es el criterio de ese rango que acabo de seleccionar? Mire que dice criterio 1 del rango criterio 1. Si estoy seleccionando el rango de las fechas, ¿cuál es el criterio? ¿Cuál es el criterio ahí? Que sea mayor del 12 de octubre del 2019. Pero mire, es que estamos en el 2021. Sí, pero la base de datos habla del 2019. Entonces no me daría ninguno, me daría nomás los de Laura, Adriana y el mío. Día, mes,
año, el formato de fecha para Excel, con slash o con guión, es válido cualquiera de los dos. Día, mes, año. ¿Y por qué debe ir entre comillas? Porque es un criterio o de fecha o de texto, debe ir en comillas. Punto y coma. Rango, criterio 2. Ah, me faltan los vendedores. Rango. Y de una vez amarro. ¿Y quién es el criterio? Ah, pues yo ya tengo los vendedores acá, yo no me voy a complicar. Cierro porque no tengo nada más. Esa sería mi función para resolver eso que me están solicitando. Muestre las ventas de aquellos vendedores que tuvieron ventas después del 12 de octubre del 2019. Enter. Mire la diferencia de venta. Esta la fue la general, esta ya fue después del 12. Y ahí lo tenemos. Una sola función, un solo resultado para todo. Rango, suma las ventas. Rango, criterio 1. En este caso escogí la fecha, pero también había podido empezar con el vendedor. Si escogí la fecha, pues el criterio es que sea mayor al 12 de octubre del 2019. Rango, criterio 2. Los vendedores. ¿Quiénes? En este caso, F4. F14, que es donde están los nombres. Pero también lo hubieran podido escribir manual, pero ya saben lo que pasa si arrastran. Les toca ir uno a uno a cambiar los nombres. Juan por Pedro, Juan por Carlos, Juan por Mariana. Y pues eso me quita mucho tiempo. Entonces yo selecciono la celda donde está el vendedor y arrastro de ahí para abajo. ¿Qué dudas, qué preguntas tienen? Bien puedan. ¿Está muy complejo eso o qué? Profe, hay que hacerlo con calmita para que quede bien. ¿Podemos ver la fórmula nuevamente? Claro que sí, Adriana. Ya saben que sumar puntos y punto conjunto, ahí está. Recuerden que si no colocamos referencias absolutas, cuando arrastre para abajo, la matriz se me va a mover, entonces los resultados me pueden dar diferentes. La única que no amarré fue donde estaban los vendedores, porque pues yo necesitaba que se fuera para la de siguiente, que era el otro vendedor, para la de enseguida, que era el otro vendedor, y así sucesivamente. Y para finalizar, práctica 2, miren esta. Sumar las ventas realizadas el día de hoy. Mire que tenemos fechas actualizadas, aún así tenemos fechas futuro, pero es como para hacer el ejercicio. Como me están pidiendo que sume las ventas del día de hoy, o sea, estas, pues yo ya sé que necesito sumar puntos, sí, un solo criterio. Rango, la fecha. Y miren lo que puedo utilizar. Necesito el criterio, puedo utilizar la fecha de hora, la función de fecha que se llama hoy. ¿Qué hace la función hoy? Devuelve la fecha actual. ¿Cuál? La que usted tenga configurada acá en el sistema. En este caso, pues la de hoy, 11 de octubre del 2021. Entonces, mire que no me tocó colocar ahí 11-10 del 21. Lo puedo hacer y me va a dar,
pero con esto me queda automatizado que cada vez que abra esa función me va a traer las fechas, la venta de la fecha del día en que lo abra. O sea que si yo mañana abriera ese archivo, me va a traer las ventas del 12. Si lo abro en una semana, me va a traer la fecha del 18. Ahí automaticé. Y en el caso del rango suma, pues las ventas realizadas, cierro, y ahí está, 1997 se vendió. Miremos a ver si es verdad. Fueron estas 4. 1997. Y esta también es de hoy, 11/10 del 21. Pues me va a sumar 747 más. De una. Ahí está también. Como es una función de fecha y hora, la función hoy, debo abrirle y cerrarle automáticamente paréntesis. Es una función que no lleva argumentos, pero obligatoriamente tengo que abrir y cerrar el paréntesis. Obligatorio. Si yo la llamara así la función solita, mire lo que hace. Me devuelve la fecha actual. Igual hoy. Y me devuelve la fecha actual. ¿Qué dudas, qué preguntas tienen? Con mucho gusto. ¿Listo? Bueno, entonces eso sería todo por hoy. Nos vemos dentro de 15 porque dentro de 8 días es festivo, 18. Ahí se pegan una descansadita. Nos vemos dentro de 15 días. Les deseo feliz tarde y muchas gracias. No se le olvide, por favor, marcar la asistencia. Porfa. Para mí.